3 meses en la escuela de Juan, novena semana, cuarto día. Lea Juan capítulo 15, versículo 18 al 27 y dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Veamos. Jesús continúa preparando a sus discípulos y preparándolos a nosotros para los tiempos que han de venir cuando Él ya no esté entre ellos, y empieza por advertirles que el mundo les aborrecerá y que esto no ha de sorprenderles, pues ellos no son del mundo. Además, puesto que el siervo no es mayor que su Señor, ni el Señor Jesús no estuvo exento de persecución, tampoco lo han de estar sus siervos o seguidores. Por otra parte, el mundo sí tiene razón en aborrecer a Jesús y a sus seguidores, pues el hecho mismo de que Jesús ha venido y les ha hablado quiere decir que ya no tienen excusa. Si Jesús no hubiera venido y les hubiera dado tantas señales de su poder y autoridad, no tendrían pecado. Ahora le han rechazado a Él y en esto consiste su pecado. Pero ese mismo pecado y la necesidad de ocultarlo hace que el mundo persiga tanto a Jesús como a quienes le siguen. Esto parecería dar a entender que Jesús o a entender que fue Jesús quien habló y dio oportunidad a que se le creyese, y que después de su partida ya la suerte está echada, de tal modo que quienes no le creyeron entonces ya no tendrán oportunidad de creer. Pero no, Jesús mismo anuncia que cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de Jesús, y los discípulos igualmente darán testimonio. Luego, aún después de la partida de Jesús, el testimonio acerca de Él continuará. Ese testimonio, como cuando Jesús mismo lo dio personalmente, dará oportunidad para creer, pero también servirá de condenación para los que no crean. Juzguemos. Cuando leemos estas líneas, nuestra inclinación natural es pensar que el conflicto entre Jesús y el mundo terminó cuando la mayor parte de la sociedad se declaró cristiana. En cierto modo, esto es cierto, pues hoy no se persigue a los cristianos como se les persiguió en los primeros siglos, al menos no en la mayoría de los países. Pero hay que tener cuidado, porque si nos imaginamos que ya hoy no hay conflicto entre la fe cristiana y el mundo, nos engañamos. De hecho, al tratar sobre la fe cristiana y el mundo, hay dos errores muy comunes entre los creyentes de hoy. El primero es pensar que ya no hay conflicto entre el cristianismo y el mundo. Cuando nos imaginamos tal cosa, resulta que ser cristiano no es más que ser una persona decente que cumple con sus responsabilidades sociales. Este es el error más común entre algunas de las iglesias más acomodadas. Como sus miembros se encuentran relativamente a gusto en el orden social presente, se imaginan que ya el evangelio no tiene nada que decir acerca de ese orden social y que basta con formar parte de él para ser creyentes. El otro error consiste en pensar que cuando en la Biblia se habla del mundo en términos negativos, esto indica que toda la naturaleza creada es mala, o que todo el orden social es malo, o que los cristianos tienen que apartarse del resto de la humanidad. Esta actitud es mucho más común entre aquellas
de nuestras iglesias cuyos miembros pertenecen a grupos marginados, ya sea por razones económicas, por razones raciales o culturales o por otras. Lo cierto no es ni lo uno ni lo otro. El mundo como realidad física es creación de Dios. Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito. Si Él vino al mundo, nosotros no podemos desentendernos de ese mundo que Él amó. Pero el amor de Jesús es también juicio. El mundo que Jesús amó no le recibió. ¿Por qué? Porque el mundo ama su propio orden, sus propios privilegios, sus propias comodidades, sus propias injusticias. Luego, nuestra misión es amar al mundo, no para imitarle o para aprender de él ese orden corrupto de privilegios y de injusticia, sino para que nuestro propio amor sea señal tanto del amor como del juicio de Dios. Cuando hacemos esto, el mundo nos aborrece, al igual que aborreció a Jesús porque no quiso aceptar sus palabras. Actuemos. Oremos. Perdóname, Señor, cuando he querido ganarme el amor del mundo, ascendiendo a su orden o participando de sus injusticias. Pero ayúdame a amar a este mismo mundo, a amarle, mostrándole tu amor y tu justicia. Y si por ello el mundo me aborrece, dame fortaleza para continuar firme. Por Jesús, quien vino al mundo, amó al mundo y se dio al mundo y fue muerto por el mundo. Amén.